Un millonario acababa de cruzar la puerta y se quedó paralizado al ver a su hija de 6 años, con su cabello castaño dorado, siendo tirada y golpeada por su madrastra, con lágrimas corriendo por sus mejillas como lluvia, mientras sollozaba y suplicaba. Mamá, por favor, no me cortes el pelo. Cortarme el pelo. En ese mismo instante, se abalanzó hacia ella y gritó una sola frase que dejó a todos atónitos y sin palabras. Y lo que sucedió a continuación, nadie podría haberlo imaginado. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario a continuación y dime desde qué ciudad estás viendo desde ahora. Empecemos la historia. El agudo sonido de cristales rotos resonó en la espaciosa mansión de las afueras de Scarsdale. Alice Miller, de 6 años, paralizada por el miedo, vio los fragmentos rotos esparcidos por el suelo y el agua salpicando la esquina del vestido rojo de Becky. Becky era la mujer con la que su padre millonario se había casado hacía menos de un año. Alice balbuceó, «Lo siento», pero antes de que pudiera terminar, su pequeño y delgado brazo fue tironeado con dureza. Becky Miller, de 35 años, delgada, con ojos penetrantes, labios rojos y rizos cuidadosamente peinados, estalló en furia. Su voz aguda «Lo siento», pero antes de que pudiera terminar, su pequeño y delgado brazo fue tironeado con dureza hacia atrás. Becky Miller, de 35 años, esbelta, con ojos penetrantes, labios rojos llamativos y rizos cuidadosamente peinados, estalló en furia. Su voz aguda resonó en el gran salón. «Inútil», gritó Becky con un tono tan alto que hizo que Alice se encogiera. «Ni siquiera puedes limpiar una mesa sin romper un vaso. No eres más que una carga en esta casa, lo único que haces es ensuciarlo todo». Alice fue arrastrada hacia la puerta principal, agitando sus pequeñas manos impotentes, con su vestido azul y blanco arrugado, y su cabello rubio castaño enredado. La niña intentó hablar con voz débil y temblorosa. «Lo siento, mamá, no quería. Lo limpiaré, lo haré mejor. Lo siento». Becky frunció los labios y apretó con más fuerza la muñeca de Alice. «¿Crees que con una disculpa se secará este vestido? Has arruinado mi vestido, así que serás castigada. Castigada para que nunca lo olvides. ¿Me entiendes, niña inútil?» Sacó a Alice fuera, ignorando la débil resistencia de la niña. En su ira, Becky empujó a Alice contra los escalones de piedra y con una mano la sujetó por él, y con la otra agarró unas tijeras que había en una maceta cercana. El frío sonido metálico hizo que un escalofrío recorriera el aire. Alice entró en pánico, con lágrimas corriendo por sus mejillas y todo el cuerpo temblando. Agarró su vestido con fuerza, incapaz de alcanzar el desgastado osito de peluche marrón de su habitación, el último regalo que le había dado su verdadera madre antes de fallecer. Ese oso siempre había sido su consuelo, pero ahora estaba fuera de su alcance. Alice se sentó indefensa frente a la ira de Becky. La voz de Becky azotaba como un látigo. «Es hora de que aprendas una lección que nunca olvidarás. La hija de un hombre rico, sucia y descuidada como tú, no eres más que una vergüenza». Las tijeras rasparon su cabello, reflejando la luz, y un suave mechón de cabello rubio rojizo cayó sobre los escalones de piedra. Alice se derrumbó gritando, con la voz quebrada. «Mamá, por favor, no me cortes el pelo. Seré buena, lo prometo, lo prometo». El sonido de los llantos de una niña se extendió por la calle. Algunos vecinos que paseaban a sus perros se detuvieron en seco. Otros se quedaron a distancia, susurrando. Una mujer sacudió la cabeza con lástima. Un hombre murmuró, «Pobre niña». Alice podía ver todas las miradas, podía sentir el pesado silencio, pero nadie se atrevía a dar un paso adelante. Becky se volvía más dura por segundos. Tiró con fuerza de él con fuerza y le dio otro corte con las tijeras. Los mechones cayeron al suelo mezclándose con las lágrimas. Alice vaciló y se agarró con más fuerza el vestido. Sus ojos enrojecidos fijos en el suelo, sentía como si estuviera perdiendo lo último que la mantenía entera. Su pelo, un recuerdo de su madre, estaba siendo cortado poco a poco. Sus pequeñas manos agarraban el dobladillo de su vestido
y sus labios temblaban mientras repetía su desesperada súplica. Sentía como si el mundo entero le hubiera dado la espalda, dejándola sin nadie que la protegiera. Justo en ese momento, el chirrido seco de los frenos resonó desde la puerta. Un elegante Bugatti Chiron negro se detuvo justo en la entrada. El clic agudo de la puerta del coche al abrirse cortó el aire. Becky se estremeció, con la mano que sostenía las tijeras congelada en su sitio. Un hombre alto con un traje marrón salió del coche. Su cabello oscuro con mechas plateadas enmarcaba unos ojos fríos como el acero. En la mano izquierda llevaba una cartera de cuero que aún no había guardado y en la derecha un peluche verde que acababa de comprar en su viaje de negocios. La niña seguía sollozando. Becky ni siquiera había escondido las tijeras cuando los ojos del hombre se fijaron en la escena que tenía ante sí. Se quedó atónito durante unos segundos, con el rostro ensombrecido, la respiración pesada y el puño apretando con fuerza el dinosaurio verde. El aire parecía haberse congelado. Los vecinos se quedaron en silencio. El único sonido que quedaba era el sollozo ahogado de Alice. El hombre entró en el jardín con zancadas. Su sombra se alargaba por los escalones, y su voz grave y ronca rompió el silencio con un tono frío y cortante. Becky, ¿qué crees que? Ese hombre era Richard Miller, de 40 años, millonario, un exitoso empresario tecnológico, viudo, que había perdido a su esposa en un trágico accidente cuando Alice solo tenía 2 años. Ahora, paralizado en medio de su propio jardín, no solo era conocido como un millonario frío, sino que la gente también lo conocía como alguien que se sumergía en el trabajo para escapar del dolor del pasado. Hoy había regresado de un largo viaje de negocios y todavía llevaba en la mano un dinosaurio de peluche azul que había comprado para su hija. Pero la escena que tenía ante sí convirtió ese regalo en algo demasiado insignificante en comparación con el horror que se desarrollaba ante sus ojos. Miró a su hija, con el pelo cortado de forma desigual, los ojos rojos y húmedos por las lágrimas, las manitas agarradas al dobladillo de su vestido azul y blanco. El pelo castaño claro que una vez había sido el pequeño orgullo de Alice, pequeño orgullo de Alice, un tierno recuerdo de su difunta madre, ahora caía en mechones a sus pies. Richard se quedó paralizado. Sus ojos se endurecieron, su respiración se acortó, su garganta se tensó, pero su voz aún brotó baja y ronca, cada palabra salida con fuerza. «Becky, ¿qué está pasando aquí?» Becky se estremeció. El rostro que momentos antes estaba tenso por la tensión cambió tan rápidamente que era casi increíble. En un instante la ira y la dureza desaparecieron, sustituidas por una postura frágil y ojos brillantes como si estuviera a punto de llorar. Su voz temblaba, esforzándose por calmar el momento. «Richard, no es lo que piensas. Yo solo estaba tratando de enseñarle un poco. La niña es tan terca que no escucha. Quería hacerle daño, solo quería que aprendiera a corregir sus errores». Richard dejó caer el maletín con fuerza al suelo, todavía sosteniendo el dinosaurio azul en su mano derecha, caminó directamente hacia Alice, se agachó y la abrazó. El pequeño cuerpo temblaba y un sollozo ahogado rompió contra su oído. «Papá, tengo miedo». Ese llanto le atravesó el corazón como una puñalada. En ese instante, todos los años que Richard se había convencido a sí mismo de que volver a casarse aportaría calidez a su hija, se derrumbaron. La abrazó con fuerza y le acarició suavemente la espalda, sin apartar los ojos de Becky. La mirada de Becky se movía rápidamente de un lado a otro, como si esperara que alguien saliera en su defensa, pero lo único que encontró fue una mirada de sospecha al otro lado de la calle. Linda Green, la vecina de cabello gris, estaba de pie en silencio junto a la verja, con el rostro marcado por la incomodidad. Sacudió ligeramente la cabeza y apretó los labios, como si quisiera hablar, pero se contuviera. Becky se volvió hacia Richard y alzó ligeramente la voz, teñida de preocupación. «Richard, no, solo quería que la niña entendiera los modales. Nunca quise hacerle daño. De verdad, has vuelto tan de repente. Por supuesto que no has visto todo lo que ha pasado». Richard abrazó a Alice con más fuerza, el dinosaurio de juguete verde atrapado entre padre e hija.
No gritó, pero cada palabra tenía un peso escalofriante. Ya he visto suficiente. Alice levantó la vista, con lágrimas aún rodando por sus mejillas, y enterró la cara en el hombro de su padre. Becky se acercó, extendiendo la mano como para tocar el brazo de Richard. Richard, sé que la quieres, pero también debes darme una oportunidad. Soy tu esposa, tengo derecho a disciplinarla. Richard apartó su mano con los ojos ardientes de furia. Disciplinarla con tijeras, disciplinarla humillándola delante de los vecinos. Becky, deja de poner excusas. El ambiente se volvió pesado. Los vecinos permanecían en silencio, sin atreverse a moverse. Linda Green exhaló suavemente y su mirada se posó en Alice, con los ojos llenos de lástima y expectación. Richard se agachó y besó él un susurro de tranquilidad en ese pequeño gesto. Se enderezó y fijó la mirada en Becky, con voz baja pero más aguda que cualquier grito. Mañana te irás de esta casa. Las palabras cayeron como un martillazo. Becky se quedó paralizada, con el rostro pálido y los labios temblando sin emitir ningún sonido. Alice se movió nerviosamente en los brazos de su padre, pero por primera vez una tenue chispa de seguridad brilló en sus ojos. Becky apretó la mano que aún sostenía las tijeras, con una mirada desafiante, como si la historia estuviera lejos de terminar. Becky se quedó paralizada durante unos segundos después de oír a Richard decir, «Mañana te irás de esta casa». Sus ojos se abrieron con confusión y de repente se llenaron de lágrimas. Tropezando, Becky agarró el brazo de Richard con voz temblorosa, pero tratando de sonar amable. «Richard, te quiero. Quiero a Alice. Solo quería enseñarle a crecer bien. Me equivoqué, por favor, perdóname». Richard se quedó inmóvil, con el rostro frío como una piedra, y le apartó la mano sin la menor vacilación, sin apartar los ojos de Alice, cuyo pelo cortado de forma desigual le rozaba el hombro. Los ojos de la niña tenía, los ojos rojos, todavía húmedos por las lágrimas, y se aferraba a su padre sin moverse ni un centímetro en sus brazos. Alice agarraba con fuerza el dinosaurio de juguete verde, con la respiración entrecortada, como si temiera que incluso esa pequeña sensación de seguridad pudiera serle arrebatada en cualquier momento. El aire del patio se volvió pesado. Los vecinos observaban en silencio desde la distancia. En ese momento, Linda Green, una mujer de mediana edad con el pelo canoso, complexión delgada pero mirada firme, atravesó la verja. Vivía justo al otro lado de la calle y había presenciado muchas veces situaciones preocupantes en esa casa. Linda miró directamente a Richard, con voz baja, un poco temblorosa, pero clara. «Lo he visto muchas veces, señor Miller, a la niña abandonada en el patio durante horas. No iba a interferir, pero hoy ya no puedo seguir callada». Becky se dio la vuelta con una mueca de dolor en el rostro y soltó un grito agudo. «No tienes derecho a hablar de esto. Es un asunto familiar. No te metas». Linda no retrocedió, con la mirada fija en Richard, ignorando por completo a Becky. En su mirada había compasión por Alice y un mensaje tácito de que Richard ya no podía seguir haciendo la vista gorda. Richard permaneció en silencio, respondió de inmediato, pero una chispa de duda brilló en sus ojos, una luz que nunca antes había notado. Su mirada aterrorizada, combinadas con el testimonio de Linda, comenzaron a armar un cuadro que él había evitado enfrentar durante mucho tiempo. Al ver esto, Becky cambió rápidamente de tono. Las lágrimas corrían por su rostro. Sus manos temblaban como las de un alma lamentable. «Richard, lo he intentado tanto. Yo era la única que la cuidaba cuando tú estabas fuera por trabajo. Yo también me canso, ¿crees que es fácil? Solo quería que fuera obediente. Esa niña no es nada fácil». Richard frunció el ceño y apretó la mano sobre el hombro de Alice. La niña levantó los ojos hacia él, con los labios temblorosos, como si quisiera decir algo, pero volvió a bajar la cabeza y enterró el rostro contra su pecho. Ese pequeño cuerpo parecía enviar una señal desesperada de ayuda que Richard ya no podía ignorar. Becky siguió manipulando su voz, suavizándola, casi cayendo de rodillas. «El padre de Alice, por favor, no me eches. Somos marido y mujer. Amo a esta familia. Te amo a ti
Y también amo a Alice. Solo quería lo mejor para ella. Me equivoqué. Prometo que cambiaré. Richard no respondió. Solo abrazó a su hija con más fuerza, con la mirada perdida en la distancia. El eco de las palabras de Linda todavía resonaba en su mente. De repente se dio cuenta de todos esos momentos en los que Alice bajaba la cabeza cada vez que él le hacía preguntas. Todas esas noches en las que daba vueltas en la cama sin poder dormir. Nada de eso era porque fuera tímida, como Becky había explicado una vez, sino por miedo. Linda dio un pequeño paso atrás, con voz baja pero clara, dirigiéndose solo a Richard. Tienes que escucharla, Richard. Eres el único en quien puede confiar. Becky intervino inmediatamente, con tono agudo y los labios apretados. Cállate, no sabes nada, solo te gusta destruir las familias de los demás. Richard se volvió hacia Becky con una mirada fría como el acero. No necesitó levantar la voz, pero sus palabras cortaron el aire. Suficiente, Becky, no tienes nada más que explicar. Becky se quedó paralizada, con los labios temblorosos, y luego rompió a llorar a gritos, como si ella fuera la víctima. Algunos vecinos sacudieron la cabeza, otros se dieron la vuelta y se marcharon, pero Linda permaneció con la mirada fija en Richard y Alice. Richard llevó a Alice de vuelta al interior de la casa. La niña agarraba con fuerza su dinosaurio verde, con los ojos aún fijos en Becky y un miedo persistente en la sala de estar. Richard la sentó en una silla, le secó suavemente las lágrimas de la cara y le preguntó con una voz más suave que nunca. «Alice, ¿hay algo que quieras contarme?» Alice se mordió el labio, bajó la mirada y se quedó mirando sus pequeñas manos. Dudó y luego susurró tan bajito que Richard tuvo que inclinarse para oírla. «Hay algo que quiero contarte, pero miedo de que mi madrastra me oiga». Richard se quedó paralizado, con un dolor agudo en el pecho. Le puso la mano en el hombro y asintió. «Te escucho, no te preocupes, nadie te volverá a hacer daño. Si no te sientes segura, puedes decírmelo en otro momento. Nadie te obligará». Alice levantó la vista con lágrimas brillando en sus ojos. Su mirada era una frágil mezcla de esperanza y vacilación. Richard sabía que esto era solo el comienzo de la verdad. Afuera, Becky estaba parada en la puerta, todavía con las tijeras en la mano, con los ojos ardientes de rabia. El rostro que momentos antes había fingido llorar había desaparecido, reemplazado por algo más oscuro que comenzaba a aflorar. Esa noche, cuando la casa ya se había sumido en el silencio, Richard seguía sentado en su escritorio. La lámpara amarilla proyectaba su resplandor sobre su rostro tenso, sus ojos fijos en la pantalla del ordenador, aunque nada se enfocaba en su mente. Las mismas imágenes se repetían una y otra vez. Su hija agarrando el dinosaurio verde y sollozando incontrolablemente. Losey la forma en que Linda Green lo había mirado, como si lo obligara a despertar después de años de adormecerse. Lentamente, se recostó en su silla y dejó escapar un largo suspiro. Cada señal extraña de Alice regresó como una acusación que nunca se había atrevido a leer con atención. La vez que ella dijo que no quería quedarse en casa con su madrastra, el momento en que notó pequeños rasguños en sus brazos, pero eligió creer las explicaciones descuidadas de Becky. Explicaciones descuidadas de Becky. Las noches en que se acostaba con la cara hacia la pared, abrazando con fuerza al osito de peluche marrón, negándose a responder cuando él intentaba hablar con ella. Todo ello se acumuló en un muro de culpa que Richard sabía que ya no podía negar. Abrió el cajón, sacó una hoja de papel en blanco y colocó el bolígrafo cuidadosamente encima. Su mano temblaba ligeramente, pero cada trazo de tinta parecía firme y decisivo. Solicitud de divorcio. A la mañana siguiente, Richard se despertó temprano. Alice seguía acurrucada en la cama, con el osito de peluche en la esquina de la manta, el dinosaurio verde apretado contra su pecho como un frágil escudo. Miró a su hija por un momento, con los ojos suavizados, y luego salió a la sala. Becky ya estaba sentada a la mesa del comedor, perfectamente vestida, con el rostro cuidadosamente empolvado, como si nada hubiera pasado. Richard colocó el papel sobre la mesa y lo deslizó hacia ella. Su voz era baja, ronca y fría. «Fírmalo»,
Terminamos aquí. Becky se quedó paralizada por unos segundos. Luego agarró el papel y lo hojeó. Su rostro cambió de color gradualmente. Su mano temblaba y de repente arrojó el papel violentamente al suelo. Su voz se elevó, hirviendo entre sus dientes apretados. Te arrepentirás de esto. Lo dejé todo por ti. ¿Crees que puedes deshacerte de mí cuando te dé la gana? La ira retorció su rostro maquillado hasta convertirlo en una máscara grotesca. La imagen amable que antes proyectaba había desaparecido, sustituida por una Becky con ojos ardientes, labios temblorosos y una voz aguda y cortante que rasgaba el aire. Alice se estremeció ante los gritos y salió corriendo del dormitorio. Temblaba por todo el cuerpo mientras agarraba el dinosaurio verde. Sus ojos muy abiertos se llenaron de pánico. Su mirada se desvió hacia la esquina de la cama, donde aún yacía el osito marrón, como si quisiera volver corriendo y agarrarse a él también. Pero sus pies permanecieron pegados al suelo. Richard se interpuso entre su hija y Becky, con una voz afilada como una cuchilla. Ya basta, ahora estás al descubierto, Becky. Becky sonrió con desprecio, con una sonrisa retorcida que se extendía por todo su rostro. ¿Te crees tan inteligente, Richard? ¿Crees que solo porque diriges una gran empresa y tienes dinero puedes deshacerte de mí como si fuera un trapo viejo? No me iré de aquí con las manos vacías. Olvida eso. Richard no respondió. En silencio, recogió los papeles del divorcio del suelo y los colocó cuidadosamente sobre la mesa. Sus ojos ya no vacilaban. Alice se escondió detrás de él, con su pequeña mano agarrando el dobladillo de la chaqueta de su traje, cada dedo temblando. Richard caminó hacia la puerta sacando su teléfono del bolsillo para mirar la pantalla. Se iluminó una alerta de seguridad que mostraba claramente: acceso no autorizado detectado en el sistema personal. Frunció el ceño y deslizó rápidamente el dedo para abrir el registro de acceso. Apareció una serie de yeti, cuyas marcas de tiempo coincidían exactamente con los días que él había estado fuera en viajes de negocios. Su corazón se hundió en un instante. Todas las sospechas se conectaron entre sí. No solo Alice había sido víctima, sino también su trabajo. Lo único que creía tener bajo control había sido violado. En la pantalla del teléfono apareció claramente un nombre: Victor Hale. Victor Hale, de 42 años, director de una empresa tecnológica rival. Un hombre que había competido con Richard más de una vez utilizando todos los medios necesarios. Solo con ver ese nombre, Richard comprendió que no se trataba una simple ruptura de relaciones, sino una traición, un plan urdido mucho tiempo atrás. Apretó el teléfono con fuerza en su mano y sus ojos se oscurecieron desde el comedor. Becky seguía de pie, mirando fijamente, con una media sonrisa en el rostro, como si supiera exactamente lo que él acababa de descubrir. Richard apretó el teléfono en su mano, con el nombre de Victor Hale brillando en la pantalla como una daga que le atravesaba el corazón. Inmediatamente se sentó en su escritorio, abrió el ordenador y se conectó a su sistema de seguridad privado. Capa tras capa, se desplegaron docenas de archivos importantes que habían sido copiados. Las huellas dejadas eran innegables. Alguien había accedido a su cuenta sin autorización, descargado documentos y los había enviado desde un dispositivo dentro de su propia casa. Los dedos de Richard temblaban ligeramente mientras se desplazaba por la extraña cadena de correos electrónicos. La dirección del destinatario le resultaba tan familiar que no podía confundirse. Victor Hale. El asunto era directo, el contenido breve, pero más que suficiente para dejarlo paralizado. Se han tomado los datos de diseño. Todo lo que necesita es la confirmación del pago. Richard cerró los ojos y la imagen de Hale vino a la mente, la imagen de Becky, cuando pasaba por su oficina fingiendo traerle café, haciéndole preguntas sobre el proyecto de seguridad infantil, incluso riendo mientras decía que quería entender más para poder compartir más con él. Él había creído ingenuamente que era el cariño de una esposa, pero ahora veía que no había sido más que una tapadera para la traición. Un leve sonido le hizo darse la vuelta. Alice estaba en la puerta, con un dinosaurio verde en brazos y los ojos vacilantes.
Richard la llamó suavemente. Alice, ven aquí con papá. La niña caminó lentamente hacia él y se sentó a su lado, con la mirada fija en la pantalla del ordenador, aunque no lo entendía todo. Richard acarició el pelo revuelto de su hija y suavizó la voz. ¿No tenías algo que querías decirle a papá el otro día? Alice dudó y luego susurró, como si temiera que Becky la oyera. Mamá Becky me dejó fuera en el jardín muchas veces, incluso cuando hacía frío. Dijo que no me dejaba llevar mi oso marrón, me decía que no me merecía tenerlo, que tenía que estar sola, que tenía mucho miedo. A Richard se le hizo un nudo en la garganta. Su mano se quedó paralizada sobre el hombro de su hija. Se giró completamente hacia ella y la abrazó, con el dinosaurio verde entre ellos, y le dijo en voz baja, llena de profundo arrepentimiento, lo siento haberte dejado pasar por eso sola. A partir de ahora, nadie volverá a hacerte sentir miedo. Alice enterró la cara en su pecho, con los pequeños hombros temblando. Richard cerró los ojos. El dolor se acumulaba en una tormenta dentro de su pecho. Se hizo una promesa a sí mismo. Esta vez no se echaría atrás. El teléfono de la mesa sonó de repente. Richard se sobresaltó y descolgó. Se oyó la voz de una mujer joven, firme pero llena de preocupación. Señor Miller, soy Karen Monroe, la profesora de Alice. Creo que debe saber algo. Últimamente, Alice se ha quedado dormida en clase varias veces. También he notado pequeños moretones en su brazo. Cuando le pregunté, solo me dio una sonrisa forzada y se quedó en silencio. No podía ignorarlo, por eso le llamo. Richard cerró los ojos, apretando con fuerza el teléfono, y su voz se volvió ronca. Gracias, señorita Monroe. Gracias por decírmelo. Karen Monroe era una joven profesora dedicada a sus alumnos que solo llevaba 2 años en la escuela de Alice. Richard solo la había visto unas pocas veces en reuniones de padres, pero recordaba claramente sus ojos amables y también recordaba que Alice le había dicho una vez, «La señorita Monroe siempre me acaricia la cabeza cuando hago algo bien». Ahora, esa misma voz se había convertido en la prueba viviente de todo lo que él había decidido no ver. La llamada terminó. Richard dejó el teléfono sobre la mesa y se sentó en silencio. Alice lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero brillantes de expectación. Él asintió y dijo suavemente, «Te creo, Alice. Todo lo que me has dicho, te escucharé». La niña apretó con más fuerza el dinosaurio verde y luego giró la cabeza para mirar hacia el dormitorio, donde yacía inmóvil el oso marrón. Richard captó esa mirada y comprendió que ambos osos se habían convertido ahora en los hilos que unían a su hija con el pasado y el presente, con el amor perdido y la protección recién encontrada. Volvió a la pantalla y decidió restaurar todos los archivos de datos eliminados. Poco a poco fueron apareciendo, entre ellos otro correo electrónico. Con una letra muy clara. El contenido era breve, pero innegable. Los datos están listos. Quiero el dinero esta semana. Richard sintió que la sangre le subía a las sienes y apretó la mano hasta que se le puso pálida. Becky no solo había traicionado su confianza y destrozado el espíritu de su hija, sino que también había vendido el trabajo que él había construido a lo largo de toda su vida. Miró fijamente las palabras del correo electrónico, respirando con dificultad, y en su mente solo resonaba una pregunta. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar Becky y qué tendría que hacer él para detenerla? Richard se enderezó después de recuperar los correos electrónicos, su rostro se ensombreció, imprimió todas las pruebas, las ordenó cuidadosamente en una carpeta y a la mañana siguiente se dirigió directamente a la sede de la policía de Manhattan. Una mujer salió de la oficina de investigación, alta, con el pelo negro recogido atrás, con ojos penetrantes que no revelaban nada. La placa con su nombre en la chaqueta era clara, Detective María Santos. Tenía cerca de 40 años y era conocida en el campo por su dureza e integridad. María extendió la mano y dijo con voz breve pero firme, «Señor Miller, he echado un vistazo a su expediente. Muéstreme las pruebas». Richard colocó la carpeta sobre la mesa y abrió cada uno de los correos electrónicos impresos. Su voz se volvió ronca. «Estos son los datos robados del sistema de mi empresa.
Fueron enviados a una dirección perteneciente a Victor Hale y la remitente fue Becky, mi exmujer. María pasó cada página con los ojos fríos y un tono severo. Señor Miller, esto ya no es solo un asunto familiar, es un delito cibernético. Si se verifican estas pruebas, ella y su pareja se enfrentarán a un tribunal federal. Richard apretó los puños y asintió pequeño movimiento con la cabeza. Sabía que, a partir de ese momento, ya no se trataba de salvar las apariencias o proteger un hogar falso, sino de una batalla real. Esa tarde, Richard regresó a casa. Linda Green ya lo esperaba en la puerta, con el rostro lleno de tormento. La mujer se adelantó con la mano temblorosa, sosteniendo una bufanda de lana y la voz ahogada por la culpa. Tengo que decirte algo, Richard. Lo vi muchas veces. La niña se quedaba fuera en el jardín durante horas, pasando frío, y nadie la dejaba entrar. Quería llamarte, pero tenía miedo de causar problemas. Lamento no haber dicho nada antes. Richard la miró con ojos pesados. Le agarró suavemente el hombro a Linda y le dijo en voz baja, «No fue culpa tuya, Linda. El único culpable soy yo. Estaba ciego y la dejé sufrir sola». La puerta se abrió con un crujido y Alice se asomó, todavía aferrada a su dinosaurio verde, mirando a Linda con ojos tímidos. Linda se agachó, le dedicó una sonrisa amable y le susurró, «No tengas miedo, estaré a tu lado». Alice parpadeó y asintió suavemente, apretando con fuerza el dinosaurio entre sus pequeñas manos. Unos días más tarde, en la escuela, Richard se reunió con la señorita Karen Monroe, la profesora de Alice, una mujer de unos 30 años, menuda, con el pelo rubio cuidadosamente recogido y unos ojos brillantes y amables. Karen habló en cuanto Richard entró en el aula. Señor Miller, preocupada por Alice, se ha quedado dormida en clase varias veces y he notado moretones en sus brazos. Cuando le pregunté, Alice solo sonrió, pero sus ojos estaban llenos de miedo. Sé que algo no está bien, pero no puedo cambiarlo sola. Me alegro mucho de que haya decidido dar un paso adelante. Richard se quedó sin palabras. Se agachó, tomó la mano de su hija y le susurró como si le hiciera una promesa. He ignorado esto durante demasiado tiempo. No dejar que nadie te vuelva a hacer daño, Alice. La niña levantó la vista con los ojos húmedos, pero con un tenue destello de luz en ellos. El dinosaurio verde y el osito marrón estaban apretados contra ella como dos piezas perdidas que le ayudaban a creer que todavía tenía una familia. Richard comenzó a recabar más testimonios y se reunió con un abogado de prestigio. El abogado Michael Turner, un hombre de unos 50 años con años de experiencia en disputas familiares y corporativas, se sentó en silencio pensativo mientras Richard le explicaba y luego golpeó ligeramente con el bolígrafo sobre el escritorio. Señor Miller, tenemos motivos suficientes para presentar una demanda. La cuestión no es solo la custodia, sino también un comportamiento delictivo grave. Le apoyaré en todo lo que pueda. Richard asintió con la cabeza y sus ojos comenzaron a iluminarse, como si finalmente hubiera encontrado un aliado después de tantos días sintiéndose perdido. Esa noche, cuando padre e hija regresaron a casa, un sobre anónimo estaba cuidadosamente colocado en la puerta. Richard lo abrió y dentro había una serie de fotografías de Becky sentada con Victor Hale en una cafetería en penumbra, con las cabezas juntas y los rostros serios, como si en una profunda conversación. Su corazón latía con fuerza y sus dedos temblaban ligeramente mientras hojeaba cada foto. Alice estaba a su lado, observando con curiosidad a su padre, pero Richard cerró rápidamente el paquete y lo guardó en su bolsillo bajo la tenue luz del porche. Richard apretó con fuerza el sobre, sabiendo que ya no podía evitar esta batalla. Becky y Victor habían cruzado la línea y él tendría que sacar todo a la luz. La casa se sumió en un pesado silencio después de la noche en que Richard recibió el sobre anónimo. Se sentó durante mucho tiempo en su estudio, con la luz amarilla proyectando sombras sobre su rostro oscurecido. Alice ya estaba dormida en su habitación, con sus pequeños brazos agarrando al oso marrón y al dinosaurio verde como si fueran guardianes sagrados. Richard sabía que la tormenta no había terminado, pero lo que no esperaba
era que Becky volviera tan pronto. A la mañana siguiente, después de dejar a su hija en el colegio y volver a casa, se oyó un golpe en la puerta. Richard la abrió. Becky estaba allí, no con cara de enfado, sino con los ojos enrojecidos, las mejillas manchadas de lágrimas y una voz temblorosa. «Me has echado. No me queda nada. ¿Cómo has podido, Richard? Piensa en nuestro matrimonio. Te quiero. Quiero a Alice no hacerme esto». Llevaba un sencillo vestido beige, el maquillaje descolorido, y su aspecto era tan triste que cualquier extraño habría creído que era una esposa abandonada digna de lástima. Pero Richard ya no era el hombre ciego que había sido. Se quedó en silencio durante unos segundos y luego se dio la vuelta y entró en la sala de estar. Becky lo siguió rápidamente. Richard abrió su maletín, sacó un montón de fotos y las puso sobre la mesa. En las fotos, Becky estaba sentada con Victor Hale en una cafetería en penumbra, con las cabezas muy juntas y los ojos llenos de cálculo. No había forma de negarlo. Él empujó las fotos hacia ella con voz fría. «¿Puedes explicar esto?» Becky bajó la mirada. Su rostro se quedó sin color por un momento y sus ojos se oscurecieron, pero solo unos segundos después forzó una risa tensa y su voz se quebró. «¿Contrataste a alguien para que me siguiera, Richard? ¿Desconfías tanto de tu propia esposa?» Solo fue una simple reunión de negocios. La expresión de Richard no cambió. Su tono se volvió más grave y resuelto. «Deja de mentirme, Becky. Lo tengo todo, incluso los correos electrónicos que enviaste, incluso los datos robados». Esta vez, Becky no pudo reírse. Se puso de pie de un salto, con voz aguda y chillona. «Crees que has ganado, pero perderás más de lo que imaginas. Lo dejé todo para estar contigo. Me debes toda tu vida». Richard se levantó lentamente, con furia titilando en su mirada contenida. «Solo me utilizaste, ni siquiera has salvado a una niña». Desde el interior de la casa, una puerta se abrió con un chirrido. Alice salió temblando, agarrando con fuerza al oso marrón y al dinosaurio verde, y se acurrucó en un rincón. Sus ojos, muy abiertos, se llenaron de miedo mientras escuchaba los gritos, pero no se atrevía a hacer ruido. La escena se grabó más profundamente en su joven mente, otra cicatriz que llevar en silencio. Becky se dio la vuelta, vio a Alice e inmediatamente cambió de tono, con lágrimas corriendo de nuevo por sus mejillas. «Alice, hija mía, dile a tu padre que solo quiero lo mejor para ti». «Te quiero». Alice retrocedió aún más, agarrando con fuerza sus dos ositos de peluche y sacudiendo la cabeza con fuerza. Richard dio un paso adelante protegiendo a su hija. Su voz sonó como un gruñido bajo, no muy fuerte, pero lo suficientemente fuerte como para detener a Becky de inmediato. «La llames tu hija. Ya perdiste ese derecho». El ambiente se sumió en un silencio sofocante. Becky se quedó paralizada durante unos segundos, con los ojos ardientes de furia, y luego bajó la voz y siseó entre dientes. «Te arrepentirás de esto, Richard. No tienes idea de a quién te enfrentas». Richard no respondió. Solo atrajo a Alice hacia él y se dio la vuelta. Becky se quedó en la sala respirando con dificultad y luego salió furiosa, el sonido agudo de sus tacones golpeando las baldosas como cuchillos cortando el aire. Alice miró a su padre con los labios temblorosos. «Papá, tengo miedo de que vuelva». Richard se agachó y le acarició el pelo con la mano. Su voz era más suave ahora, pero firme. «Nadie volverá a hacerte daño. Aquí». En ese momento sonó el teléfono, rompiendo el silencio. Richard lo cogió con el rostro tenso. Se oyó la voz de la operadora del juzgado. «Señor Richard Miller, hemos recibido su demanda. La primera vista se celebrará en breve. Por favor, esté preparado». Richard apretó el teléfono con fuerza y fijó la mirada en la ventana, por donde entraba la pálida luz de la tarde. Sabía que la verdadera batalla comenzaba aquí. El pitido del final de la llamada resonó y la habitación volvió a sumirse en el silencio. Richard se volvió y vio a Alice todavía aferrada a sus ositos de peluche, con los ojos llenos de preocupación. Él suspiró, pero en su mirada ardía una determinación inquebrantable.
La llamada del juzgado aún resonaba en sus oídos mientras Richard abrazaba a Alice con más fuerza, mientras los dos atravesaban la puerta de seguridad. En el interior, el ambiente solemne hizo que la respiración de Alice se acortara. Ella apretaba con fuerza su dinosaurio verde y el osito de peluche marrón guardado a buen recaudo dentro de su bolsa de tela. Richard buscó con la mirada caras conocidas en la sala y vio a Linda Green sentada en la última fila, con las manos juntas como si estuviera rezando. La señorita Karen Monroe estaba de pie cerca de ella y le hizo un pequeño gesto con la cabeza. La detective María Santos miró a Richard con una mirada firme e inquebrantable desde el lado opuesto. Becky se arregló el pelo y el maquillaje cuidadosamente aplicado, con los ojos fríos como el cristal. El secretario llamó el caso y todos se levantaron. La jueza entró vestida con una toga negra, con su cabello plateado cuidadosamente peinado, y tomó asiento. Su voz era clara y tranquila. Soy la jueza Patricia Coleman. Comencemos. El abogado Michael Turner se adelantó para presentar el resumen y dejó sobre la mesa una carpeta con documentos numerados, fotografías y correos electrónicos impresos. Richard puso su mano sobre el hombro de Alice, un recordatorio silencioso de que él estaba allí. Becky interrumpió de repente, tratando de decir algo con voz tensa. Está mintiendo, su señoría. Ella me odiaba desde el principio. Yo soy la víctima. Me están tendiendo una trampa. La jueza Coleman levantó la vista y dijo con tono firme: tendrá su oportunidad de hablar, pero no interrumpa. Siéntese. Becky se mordió el labio y se sentó a regañadientes. María Santos fue llamada al estrado primero. Abrió el expediente de pruebas y presentó cada detalle: la cronología del acceso al sistema, la cadena de correos electrónicos enviados a la dirección de Victor Hale y los informes de incautación de los dispositivos dentro de la casa de Richard. Su voz era directa, libre de emoción. Los datos se copiaron en días en que el señor Miller estaba fuera de casa. La dirección IP coincide. Las fotografías confirman que la señora Becky Miller se reunió con Victor Hale en múltiples ocasiones. Hemos remitido los cargos por delitos cibernéticos a la oficina del fiscal del distrito. El juez asintió con la cabeza y tomó nota. Linda Green subió al estrado, se agarró al borde y aunque su voz temblaba, cada palabra tenía el peso de la culpa. Vi a la pequeña Alice obligada a quedarse fuera, en el frío, como castigo. Había días en los que lloraba hasta quedarse sin voz. Lamento no haber dicho nada antes. Lo siento por esa niña y pido a este tribunal que la proteja. La señorita Monroe la siguió. Miró a Alice antes de volverse hacia el micrófono. Alice se ha quedado dormida en clase muchas veces. Noté pequeños moretones en su brazo. Cuando le pregunté por ellos, se quedó en silencio y miró al suelo durante un largo rato. Es una buena estudiante, pero tiene miedo y siempre intenta complacer a los adultos que la rodean. Temo por su seguridad y su autoestima. El juez escuchó y luego hizo un gesto a Richard. Este se levantó y llevó a Alice hacia adelante. La mano de la niña estaba helada, pero el dinosaurio verde que sostenía aún calentaba su pequeña palma. El tono del juez suavizó su tono. Si quieres, niña, puedes hablar un poco. Alice miró a Richard y él asintió. Su voz era débil, pero firme. Lo único que siempre he querido es una madre, pero ella no me quiere. Dice que no merezco tener el oso marrón. Tengo miedo, tanto miedo. Ese sonido silenció toda la sala. Becky se puso de pie de un salto y rompió a llorar con voz aguda. Se lo está inventando, siempre está causando problemas. La castigué por su propio bien. Dos agentes dieron un paso al frente para pedir orden. La jueza Coleman fijó su mirada en Becky y bajó la voz, pero lo suficiente como para imponerse en la sala. Será Peal. Becky Miller, si vuelve a interrumpir, haré que la saquen de aquí. El abogado Turner presentó correos electrónicos impresos junto con recibos de transferencias entre Sandra Blake y una cuenta vinculada a la empresa de Victor. Habló despacio, deliberando cada palabra. Las pruebas demuestran no solo maltrato infantil,
sino también complicidad en el robo de propiedad intelectual. Este tribunal de familia se ocupa de la custodia y el bienestar de los niños, pero los cargos penales relacionados con el robo de tecnología han sido remitidos al fiscal. Becky miró la pila de documentos como si se enfrentara a un precipicio y luego se volvió hacia Richard con voz baja y venenosa. «Pagarás por esto, Richard». Richard no respondió, solo acercó a Alice a su lado. La niña apoyó la mejilla contra la manga de su traje y respiró hondo como para estabilizarse. La jueza Coleman cerró el expediente, miró a cada persona por turno y luego leyó su decisión. Su voz era mesurada, como el trazo de una pluma firme. El tribunal dictamina lo siguiente. Se concede el divorcio entre Richard Miller y Becky Miller. La custodia y la tutela de Alice Miller se otorgan a Richard Miller. Se emite una orden de protección que prohíbe a Becky Miller ponerse en contacto con Alice o acercarse a ella sin una nueva decisión judicial sobre el maltrato infantil. El tribunal reconoce y remite el caso a las autoridades competentes para que tomen medidas adicionales en relación con la filtración de datos. El tribunal reconoce las pruebas y, según el informe de la detective María Santos, Laya ha acusado a Victor Hale de los cargos correspondientes. Sandra Blake está siendo procesada por su papel como cómplice. Becky Miller pierde todos los derechos sobre los bienes gananciales en virtud de la cláusula de incumplimiento grave de obligaciones. Esta sentencia es efectiva de inmediato. Una ola de susurros se extendió y luego se apagó. Becky se agitó y dio un paso adelante, pero fue bloqueada por los agentes. Rompió a llorar y luego apretó los dientes, con los ojos brillantes de rencor. El juez golpeó ligeramente con el mazo, restableciendo el silencio. Linda se secó las lágrimas. La señorita Monroe exhaló aliviada. María cerró su cuaderno. Richard se inclinó y tocó con la frente la de su hija, susurrando como si sus palabras pudieran reparar las heridas de su corazón. «Ya ha terminado, cariño». Alice rodeó con los brazos el cuello de su padre y su respiración entrecortada se fue calmando poco a poco. Colocó el dinosaurio verde en la mano de Richard y sacó el oso marrón de su bolso, colocando los dos uno al lado del otro en el banco, como si estuviera reponiendo en su sitio todo un pequeño mundo. Salieron de la sala del tribunal y el largo pasillo de repente se sintió más ligero. Linda dio un paso adelante, tomóle y le dijo en voz baja, «Siento haber llegado tarde». Alice negó con la cabeza, esbozó una leve sonrisa y se giró para abrazar rápidamente a la señorita Monroe. María estrechó con firmeza la mano de Richard y dijo con voz tranquila, «Seguiremos adelante con el resto». En las escaleras del juzgado, el viento acarició él. Alice levantó la vista, moviendo los labios, reuniendo todo el valor que le quedaba para preguntar lo que más le preocupaba. «Papá, si algún día ella vuelve, ¿qué haré?» Richard le apretó la mano con fuerza, pero no respondió de inmediato. En lo más profundo de sus ojos, la determinación y la preocupación se codeaban, esperando una promesa que él sabía que tendría que cumplir durante el resto de su vida. La pregunta de Alice seguía flotando en el aire mientras padre e hija bajaban los escalones del juzgado. Richard se agachó hasta ponerse a la altura de los ojos de Alice, le puso la mano suavemente sobre el pequeño hombro y habló despacio, como si estuviera grabando sus palabras en piedra. «Papá estará a tu lado aunque todo el mundo te dé la espalda. Yo seguiré aquí». Alice asintió y apretó el dinosaurio verde contra su pecho. Richard abrió la puerta del coche, esperó a que ella se acomodara y luego dio la vuelta hasta el asiento del conductor. El cinturón de seguridad se abrochó suavemente. El trayecto a casa fue tranquilo, pero no pesado como lo había sido antes desde el asiento trasero. Una esquina de la oreja del oso marrón asomaba por la bolsa de tela. A la mañana siguiente, Richard se despertó más temprano de lo habitual. Manipuló torpemente la sartén. El olor de la mantequilla se mezcló con el de los huevos burbujeando y chisporroteando. Preparó café, echó leche y colocó 2 platos cuidadosamente sobre la mesa. Alice entró descalza en la cocina, con el pelo revuelto, peinado un poco mejor por las cuidadosas manos de su padre la noche anterior. Se quedó quieta un segundo, mirando los huevos y las tostadas.
Papá, ¿lo has hecho tú solo? Estoy aprendiendo, dijo Richard con una sonrisa tímida. Pruébalos por mí. Alice dio un pequeño mordisco y luego asintió con más firmeza. Están buenos. ¿Puedo darle la mitad al oso pardo? De acuerdo, pero el oso solo puede mirar. Alice se tapó la boca riéndose, la primera risa completa en días. De camino al colegio, se detuvieron en un cruce donde una nueva guardia de tráfico acababa de empezar su turno. Se presentó rápidamente mientras hacía señas a los niños para que cruzaran. Soy Nora Wells, la encargada de este paso de peatones por las mañanas. Buenos días a los dos, respondió Richard educadamente, mientras Alice saludaba con un pequeño gesto al pasar por la puerta. La señorita Monroe estaba esperando. Miró a Alice y le sonrió con ternura. Hoy pareces más descansada, porque papá ha hecho el desayuno, dijo Alice con los ojos brillantes. La señorita Monroe miró a Richard y asintió con la cabeza, en un elogio sin palabra. Richard no dijo nada más, pero sabía que mantendría ese hábito. Esa tarde compraron unos lápices de colores en una pequeña tienda. El tendero, un anciano llamado Raymond Clark, añadió una hoja de papel grueso para dibujar para la pequeña. Dibuja algo que quieras conservar, le dijo. Alice abrazó el papel contra su pecho y le dio las gracias en voz baja. En el coche, de camino a casa, murmuró, quiero dibujar la ventana de mi dormitorio con dos amigos vigilando. Richard comprendió inmediatamente quiénes eran esos amigos. Esa noche, padre e hija se sentaron a la mesa del comedor, ya despejada. Alice colocó el oso marrón y el dinosaurio verde sobre la superficie, como guardias en su puesto. Richard abrió la colección de relatos cortos que había dejado sin terminar y leyó lentamente, haciendo pausas en los momentos adecuados para respirar. Alice escuchaba parpadeando con regularidad, mientras jugaba con la oreja del oso con su mano libre. Cuando finalmente cerró el libro, levantó la cara hacia él y le preguntó con una voz muy pequeña pero muy clara, ¿echas de menos a mamá? La pregunta tocó el punto que Richard había estado evitando. La miró a los ojos y vio su propio reflejo allí. Optó por la honestidad. Sí, pero tu madre estaría feliz de que todavía nos tengamos el uno al otro, porque estás creciendo como tú quieres, sin miedo. Alice se quedó en silencio un momento y luego asintió con la cabeza, como si se tragara la respuesta. Sacó una caja de lápices nuevos, tomó un pequeño sacapuntas y se sentó en silencio a afilar cada punta. Un ligero aroma a madera flotaba en el aire. Richard observaba, con el corazón ablandado por esos sonidos tan cotidianos. Alice dejó el sacapuntas, miró a los dos osos de peluche y luego se volvió hacia su padre. «Papá, sí, tengo algo», dijo. Metió la mano en el cajón del escritorio y sacó unas pequeñas tijeras escolares. Las hojas brillaban débilmente bajo la lámpara. Su mano temblaba ligeramente, pero sus ojos no. «Ya no tengo miedo. Confío en ti». Richard se quedó paralizado por un momento. Todo lo que había sucedido fuera, en el jardín, parecía un cortometraje que se desvanecía, dejando solo a la niña deslizando las tijeras por la mesa hacia él. Él puso la mano sobre la mesa, sin apresurarse a cogerlas. «¿Estás segura?» Alice asintió. «Quiero que las guardes para que, si alguien utiliza las tijeras de forma incorrecta, les dirás que paren». Richard tragó saliva con dificultad, con la garganta ardiendo, y extendió la palma de la mano como para atrapar una promesa. Las tijeras descansaban allí, extrañamente ligeras, pero dentro de su pecho pesaban tanto como un boto. A altas horas de la noche, Alice extendió su papel de dibujo y dibujó el marco de una ventana. En el alféizar se sentaba el oso marrón junto al dinosaurio verde. Debajo de ellos había una mano grande que sostenía una mano pequeña. Coloreó lenta y cuidadosamente, como si temiera romper el ritmo que acababa de encontrar. Richard se sentó frente a ella, arreglando las etiquetas de sus libros y añadiendo un pequeño trozo de cinta adhesiva a la esquina de su estuche. Cada gesto tenía una razón y cada razón tenía amor. Antes de acostarse, Alice colocó los dos peluches uno al lado del otro en la estantería, girando sus cabezas hacia la cama. Se metió bajo la manta y se estiró para abrazar con fuerza el cuello de su padre. «Papá,
Cuéntame un cuento más. Mañana te contaré yo también uno, está bien. La risa ahogada en su garganta hizo que Richard sintiera que la casa se calentaba un grado más. Tiró de la manta, apagó la lámpara de la mesilla y dejó una delgada línea de luz brillando desde el pasillo. Cuando la puerta se cerró casi por completo, Richard finalmente abrió la mano y volvió a mirar las tijeras. El temblor que se desvanecía de sus nudillos todavía estaba impreso allí. Su corazón latía con fuerza en su pecho y sus ojos se humedecieron sin otra razón que el hecho de que su hija había confiado en él. Un paso más allá, colocó las tijeras en el cajón junto a su cama, justo al lado de la pequeña pinza para el pelo que tanto le gustaba a Alice, como si colocara una promesa donde fuera más fácil de ver. La mano de Richard cerró el cajón. Se quedó quieto junto al borde de la cama, escuchando la respiración constante de Alice. Respiraba con regularidad, y luego miró hacia la estantería donde el oso marrón y el dinosaurio verde vigilaban en la tenue luz dorada. Las tijeras yacían en silencio como un nuevo juramento, y sus ojos brillaban, negándose a secarse por completo. Alice se movió en su sueño, con los ojos entreabiertos y la manita extendida. Richard se agachó y le subió la manta hasta el pecho. Cuando ella tocó la manga de su camisa, la agarró con fuerza, y sus susurros entrecortados se derramaron como si acabara de escapar de un viejo sueño. «Papá, estás aquí, ¿verdad?» «Estoy aquí», respondió él, sentándose junto a la cama y rodeando con el brazo sus delgados hombros. Ella inmediatamente se acurrucó contra él, relajando todo su cuerpo como si acabara de soltar un saco de piedras de su pecho. Richard abrazó a Alice con fuerza. «Nadie volverá a hacerte llorar, te lo juro». A la mañana siguiente se levantó temprano una vez más, pero esta vez ya no era torpe como el primer día. Los huevos salieron perfectos y el pan tostado dorado por los bordes. Alice sacó una silla y colocó dos peluches sobre la mesa. El oso marrón se sentó más cerca de ella y el dinosaurio verde ladeó la cabeza como si estuviera vigilando la puerta. Ella comió despacio, mirando de vez en cuando a su padre. «¿Tienes alguna cita esta mañana, papá?» «Sí, la señorita Monroe me ha recomendado una psicóloga infantil. Quiero que pruebes a verla una vez. Si no te gusta, dejaremos de ir». Alice se quedó en silencio un momento y luego asintió. «Iré si esperas fuera de la puerta». La consulta estaba en un edificio cerca de la escuela. La que abrió la puerta fue la doctora Hannah Reyes, de unos 35 años, con una voz cálida y una mirada paciente. Hizo una breve presentación y luego preguntó si podía hablar con Alice a solas durante 15 minutos mientras Richard esperaba en la sala de espera. «Puedes quedarte con el dinosaurio verde», le dijo a Alice, «y si quieres, puedes colocarlo donde quieras». Alice miró hacia el cristal esmerilado donde se veía la aparecía débilmente, y luego colocó el dinosaurio en la silla junto a ella, como si fuera a hacer guardia. La conversación avanzó lentamente, en su mayoría con preguntas breves. Cuando salió, Alice no dijo mucho, simplemente se acercó y rodeó con los brazos la cintura de su padre. La doctora Ray le entregó a Richard una pequeña hoja de papel. «La tarea de esta noche», le dijo, «es la tarea de esta noche. Escribe una frase que la haga sentir segura, que sea breve y colócala junto a sus dos amigos de peluche». Esa tarde, Richard pegó la hoja en blanco en un trozo de cartón y le dio el bolígrafo a su hija. Alice pensó durante un buen rato y luego escribió cada palabra con cuidado, haciendo una pausa entre los puntos. Colocó el cartón en la estantería, justo detrás del oso marrón y el dinosaurio verde. «Léelo», dijo Richard en voz baja. Alice negó con la cabeza, sacó una silla e hizo un gesto para que él se sentara a su lado. Esperó a que él se acomodara antes de abrir la boca. Su voz era pequeña pero firme. «Tengo a mamá y a papá. Mamá me dejó el oso marrón y papá me dio el verde. Los conservaré a los dos». Richard la miró sonriendo con ternura y respirando profundamente, como para tragarse toda la luz de la habitación. «A partir de ahora, escribiremos juntos una nueva historia». La cena fue sencilla, pero hablaron más de lo habitual. Alice habló de pintar un cuadro sobre el tema de la puerta segura en la escuela
y dijo que la señorita Monroe la había elogiado por saber cómo colocar los colores en los lugares correctos. Richard contó que en un viaje de negocios se había perdido por la noche y había tenido que pedirle indicaciones a un guardia de seguridad, y ambos se rieron cuando describió cómo había pronunciado mal el nombre de la calle. No había ningún sonido metálico frío, ni portazos, solo el suave tintineo de los cubiertos y ocasionales carcajadas. Antes de acostarse, Richard le preguntó, ¿dónde quieres que se sienten tus dos amigos esta noche? En el escritorio, frente a la puerta. ¿Por qué? Para que si alguien hace algo malo con las tijeras, lo verán primero. Richard se detuvo un segundo y luego asintió con la cabeza. Entendió que no era solo una disposición infantil, sino un ritual de autoprotección. Colocó los dos peluches en el escritorio. El oso marrón se inclinó ligeramente contra el dinosaurio verde, como si descansara sobre su hombro. Junto a ellos yacía el cartón con las palabras escritas de Alice. Las tijeras que Richard había guardado bajo llave en el cajón permanecían intactas, como una promesa sellada. Alice bostezó suavemente, se metió en la cama, se subió la manta hasta la barbilla y giró la cabeza hacia el escritorio. «Papá», llamó bajando la voz. «Sí, creo que a mamá le gustaría que me quedara con el oso marrón. No le gustaba cuando lloraba». Richard acercó una silla a la cama, apoyó un codo en el borde y colocó la otra mano suavemente sobre la manta. «A mí tampoco me gustaba, tampoco me gusta, y me aseguraré de que eso no vuelva a suceder». Fuera de la ventana, la luz del atardecer se deslizaba lentamente en la habitación, pintando una suave franja dorada a través de la pared, pasando por el borde de la estantería y posándose en dos orejas de terciopelo y en la esquina del papel blanco. Alice cerró los ojos y su respiración se volvió constante. Richard se quedó quieto, observando el pecho de su hija subir y bajar como el último guardia de una puerta recién reconstruida. Sintió que su pecho se aligeraba, no porque todo estuviera resuelto, sino porque su hija había colocado otro par de tijeras en sus manos, las tijeras de la confianza. Se levantó, atenuó las luces y dejó solo el resplandor del pasillo. La habitación parecía tan silenciosa como una pequeña capilla donde cada objeto tenía su propio significado. Richard se dio la vuelta, miró por la ventana y luego a los dos peluches sentados uno al lado del otro, uno atado al pasado y el otro abierto al presente. Entre ellos había una frase secándose al sol. Se inclinó y le tocó suavemente la frente con la suya. «Que duermas bien, mi niña». Alice respondió con un murmullo soñador. Su mano se extendió inconscientemente hacia el escritorio para asegurarse de que sus amigos seguían allí. Cuando sus dedos rozaron el borde del papel, sonrió levemente y se acercó. Solo el marco de la ventana proyectaba los últimos rayos del atardecer. Padre e hija se sentaron juntos, respirando al unísono, con el corazón cada vez más ligero, y en ese silencio surgió una pregunta, como el punto final del día. ¿Podría ser que a veces es un niño quien enseña a los adultos a empezar de nuevo? Cuando las tijeras se cerraron por ley y por conciencia, vimos que lo que parecía más frágil, la súplica de un niño, era más fuerte que todo el ruido. La historia no terminó con venganza, sino con justicia. Los malvados fueron castigados, los buenos fueron recompensados. El tribunal protegió a la niña. El padre aprendió a actuar como un escudo contra la tormenta, y dos amigos de peluche, el oso marrón de su madre y el dinosaurio verde de su padre, parecían unir el pasado y el presente para que el corazón pudiera sanar. El mensaje aquí es simple pero perdurable. El amor debe tener disciplina. La justicia debe llevar compasión. ¿Crees que un solo abrazo ofrecido en el momento adecuado puede cambiar toda una vida? ¿Qué momento te conmovió más? ¿Las palabras «papá, me tengo miedo», las tijeras que se dejan en la mesa o la promesa que papá jura? ¿Alguna vez has visto a un niño que necesitaba protección y no has sabido qué hacer? Si estuvieras en esa situación, ¿cómo actuarías? Como propietario de Story for Heart, me preocupo de verdad por ti. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Estás bien? ¿Dónde estás escuchando? ¿De camino a casa? ¿En una habitación tranquila o en medio de un día ajetreado?
Recuerda comer y descansar lo suficiente. Si esta historia te ha emocionado, comparte una frase que te haya llegado al corazón. ¿Qué te gustaría que contara a continuación en esta serie de historias conmovedoras? Deja un comentario, comparte tu experiencia y, si conoces alguna historia que merezca ser escuchada, envíala a Story for Heart. Aquí creemos en la unión y creemos que todas las personas tienen derecho a dejar las tijeras y empezar de nuevo con delicadeza, pero con determinación.